Está esperándonos el doctor Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estamos, Enio? Ari Paluch te saluda, buen día. Buen día, Ari, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por volver a atendernos. Bueno, veo que más allá de algunos temores que incluso vos habías manifestado, empieza a haber, no hay por esto que celebrar, pero hay alguna distensión en el sistema hospitalario, terapia intensiva está un poquitito más distendida. Sí, no, en términos de ocupación de terapia seguimos en 64%. Lo que sí, lo que vemos desde la semana pasada es una estabilización, un amesetamiento de los contagios, que vemos reflejar en el tema del ingreso a las camas de cuidados intensivos, que disminuyó la diferencia entre los ingresos y los egresos. Sigue habiendo más ingresos que egresos, y obviamente como es una cantidad alta de casos y una ocupación alta de camas de cuidados intensivos, obviamente seguimos en alerta. Es una buena noticia, hay que esperar para ver si realmente llegamos al pico y empezamos a bajar, si fue un amesetamiento. Y además hay que tener en cuenta un factor, ¿no? Por lo menos los indicadores que tenemos nosotros de mediciones de movilidad, de circulación de la gente, indica que en el conurbano estamos estabilizados hace bastantes semanas en un 60% de movilización comparado a la movilización normal o la movilización del año pasado. Claro. Y lo que quiere decir que hay 40% de las personas que todavía no retomaron sus actividades comunes. Seguramente está vinculado con el mundo escolar, la universidad, algunos trabajos privados que todavía están restringidos, claro. De telesalud, de teletrabajo. Sí, por telesalud estamos trabajando también. Y bueno, entonces también uno tiene que tener una expectativa de, bueno, tenemos los casos altos, no sea que esa estabilización signifique una apertura indiscriminada, porque bueno, ese 40% se suma a la circulación, y bueno, nada, se puede sumar más contagios. Bueno, pero convengamos que del temor a que tuviéramos a fin de mes 90% de las camas ocupadas, a que hayamos pasado cada día de 21 ingresos a terapia intensiva a 13, hay una diferencia sustancial. Sí, claramente es una situación que nos deja más tranquilos en el sentido de que, bueno, podemos estirar un poco más. Yo lo que sí digo eso de no confundir esa estabilización con un ya fue, ya está, ¿no? A ver, pero Enio, pero ni un extremo ni el otro, ni algunas visiones apocalípticas, agoreras que yo escucho mucho, ni también ya está, ya pasó, pero no es que va a colapsar el sistema sanitario, que no va a haber más camas, que la gente va a ir al hospital y se va a morir porque no hay camas, ni tampoco liberemos todo, ¿no? Un sentido común, algo intermedio. Sí, no, pero me parece que el sentido común se construye también, si se quiere construir un sentido común vinculado a la realidad, de alguna manera tiene que ser construido con la información que hay. Claro. La información es que todavía el sistema de salud está en riesgo, todavía tenemos más ingresos que egresos, ¿no? Y tenemos una ocupación alta. El dato positivo es ese, bueno, se está estabilizando. Entonces me parece que, bueno, con todo ese tiempo que estamos esperando, la ansiedad que genera, lo que pasó el lunes, ¿no? Bueno, no confundirnos eso con, bueno, que ya pasó el pico y ahora tenemos que abrir todo. Bueno, por eso digo... No, de hecho ayer hubo un récord de muertos, así que esto lógicamente preocupa mucho. Pero bueno, hoy en AMBA, si mezclamos ambos ámbitos, ciudad por un lado y conurbano por el otro, que estás en el 68,1 más o menos. Sí, la provincia en general, público y privado, está en 64, si diferenciamos es un poco distinto, el público un 69, el privado un 58, 59, y cuando vamos a las ciudades al revés, o sea, está más o menos, estaba en 75, creo que bajó a 73, 72, pero es al revés, el privado está más ocupado y el público menos. Está muy bien, pero por supuesto que desearíamos que estuviera en un porcentual menor, pero por ahora con cautela vamos bien. Pero por ejemplo, el año pasado, a esta altura, que también teníamos, por supuesto, no COVID-19, pero era temporada alta de enfermedades respiratorias y demás, ¿en qué porcentual estaba la UTI, las unidades de terapia intensiva de ocupación? Sí, las unidades de terapia intensiva en la provincia
en esa época del año estaba casi un 60%, pero tenemos que tener en cuenta que teníamos en el sistema público, que era lo que podíamos medir, ¿no? Porque tampoco podíamos medir lo que era el sistema privado. Lo empezamos a medir ahora con el COVID, la lesión de Pero el año pasado está bueno, porque la gente con esas cosas se deja de lado, la opinión, la subjetividad y se va a los datos. Este año, ¿el sistema público de la provincia de Buenos Aires está ocupado en qué porcentaje? El sistema público está ocupado en 69, pero ahí hay otro dato que es importante tener en cuenta. El año pasado estábamos hablando en 60%, pero con 850 camas más o menos. Ahora estamos hablando en 69%, con 1.900 camas. Buen dato. Se duplicó el sistema. Entonces hay que tener eso en cuenta. Es mucho más gente en términos absolutos, ¿no? Bueno, y por suerte se incrementó al doble la cantidad de camas de terapia intensiva, me decís. Sí, 120% en el sistema público. Claro. El privado también tuvo su incremento. Sabemos que hay clínicas que reconvertieron camas y también hubo un incremento. No podemos calcular ese incremento justo por eso no tenemos el dato anterior. Eso es en la charla con las federaciones. Está bien. Hoy, para seguir con los datos que me interesa mucho y hablar contigo, me lo permite. Yo tengo entendido que hoy entre la ciudad y el conurbano hay 1.795 pacientes que ocupan camas de terapia intensiva. ¿Ese es el dato más o menos? Sí, cercano a eso, 1.700 pacientes. Creo que el dato de la ciudad no está considerando el sector privado, solo el público. Por eso, si consideramos el privado, es un poco más. ¿Cómo es un poco la trayectoria para que todos podamos entender? Ayer, por ejemplo, informa la doctora Bisotti 6.330 contagios. ¿Cuántos de estos pacientes aproximadamente? Porque yo tengo mis cuentas porque sé más de matemática que de medicina, aunque soy un curioso. Yo calculo que supuestamente el de 6.000, para redondear, hay 4.800 que ni se van a enterar que tienen COVID-19, digo por los síntomas. Y hay un 20% restante que va a tener síntomas, y de ahí qué porcentaje va a ir al hospital, que creo que es un 5%, y de ahí solo un 2% lamentablemente puede fallecer. ¿Es eso más o menos el camino de los 6.330 o de los 6.693 que ayer se contagiaron? Sí, de esos 6.000 en realidad no se contagiaron ayer. Que ayer se informaron, claro, fueron diagnosticados ayer. Es muy posible que ese contagio se haya producido hace una semana, ¿no? En promedio. De esos que se contagiaron y que tiene el diagnóstico, la verdad es que casi el 100% tiene síntomas. La mayoría de síntomas leves, capaz que alguno asintomático puedes pescar, pero los asintomáticos son muy difíciles de pescar por el testeo. Porque hay la técnica que se utiliza es muy sensible, hasta 3 días antes de presentar los síntomas. Aparte del cuarto día anterior y los días que siguen anterior, o por las personas que nunca presentan síntomas, ahí baja mucho la sensibilidad. Entonces casi el 100% de los que de esos 6.000 se contagiaron hace 7 días más o menos y tiene síntomas leves. Un 20% necesita cuidados hospitalarios en general, ¿no? Y un 3% más o menos necesita cuidados intensivos. O sea que para redondear, y estoy charlando muy amablemente con la persona que está a cargo de la jefatura de asesores del Ministerio de Salud de la provincia, para redondear, si ayer se reportaron 6.000 casos, hay 180 de esas personas que van a ir probablemente a terapia intensiva. Sí, probablemente eso ingresa a terapia intensiva, y ese es el gran problema de esa enfermedad, ¿no? Porque con gripe, por ejemplo, por lo general primero no ves 6.000 personas por día, y después de eso también que el porcentaje de ingreso a terapia es un poco menor también. Contame lo siguiente, por favor, que ya que sos tan amable. ¿Cómo suele ser el desarrollo? La persona que entra a terapia intensiva, promedio, hasta que le dan el alta, o lamentablemente hasta que fallece, ¿cuánto tiempo promedio está ocupando una cama? Sí, eso bajó un poco, por lo menos las estadísticas que nosotros tratamos de mirar, las estadísticas globales. En general, 12 días, pero eso cambia con la edad. Los menores de 65 años, por lo general, tienen una estadía de 9 días, y los mayores 15 o por ahí un poquito más. Mientras que otras enfermedades también agrupadas, no seleccionamos enfermedad por enfermedad, sino que dividimos para entender más fácil, ¿no?
por un lado calculamos las de COVID y por otro lado los non-COVID. Claro. Los non-COVID están en un promedio de 4 días para que tengas una comparación, ¿no?, de estadía en terapia. Generalmente pasa por una cama de cuidados intermedios con oxígeno, y los que evolucionan mal terminan llenos de terapia. Y algunos... Está bien, pero los de COVID, promedio de permanencia en UTI, en terapia intensiva, los de COVID... 12 días. Y, perdón, la pregunta es un poco cruel, ¿12 días porque se van de alta o 12 días porque se mueren? Sí, hay una parte que se muere, ¿no?, y una parte que se va de alta. Si nosotros no contamos los que se mueren, por ahí se extiende a 15 días, porque bueno, como tenés una mitad, más o menos el 50% de los que llegan a terapia termina falleciendo, ¿no? Entonces eso de alguna manera acota el promedio de estadía. O sea que si Juan va a terapia intensiva y lamentablemente fallece, suele tener una estadía ahí de 12 días. Y si Pedro va a terapia intensiva y afortunadamente se recupera, suele estar 15 días, promedio. Sí, promedio eso. Sí. Está bien. Contame el tema de, como se dice en gran parte de Hispanoamérica, los ventiladores, que acá le denominamos respiradores. Había mucho temor que nos íbamos a quedar sin respiradores, la pesadilla italiana. A nosotros nos dio más tiempo esta enfermedad y creo que se ha incrementado bastante la cantidad de respiradores. ¿Cómo estamos con eso? Sí, eso también, o sea, a la medida que fuimos ampliando las camas de cuidados intensivos, fuimos ampliando los respiradores también, se trajeron mucho de afuera, en marzo, abril era imposible conseguir, de hecho hay anécdotas que son verdaderas de cargamentos, no solo que venían a Argentina, otros que venían a Brasil, a México, que fueron interceptados de alguna manera para mandarlos a otro país. Así que era muy, muy difícil conseguir, pero después se ve que la producción mundial y principalmente los chinos ampliaron su capacidad de producción y pudimos acceder un poco más. El Ministerio de Salud de la Nación también hizo una compra grande, importante, y algunos de esos vinieron también a la provincia. Así que cuanto a eso, bueno, es la capacidad que tenemos. No tenemos cómo ampliar más, porque después necesitas de personal, claro, ¿no?, que pueda trabajar con esas camas, con esos ventiladores, o sea, así que no es lo que se puede. Pero más o menos nosotros teníamos ¿cuántos respiradores en marzo y cuánto tendríamos ahora en general entre el sistema público y privado? Sí, no, la verdad que el dato de respiradores especialmente no lo miro con frecuencia. Pero no estamos en falta, o sea, sería extraño que alguna persona requiera de un respirador y que no estuviese, supuestamente está. Sí, eso sí acompaña, digamos, la evolución de las camas de cuidados intensivos. Y nada, hasta que el sistema de salud tenga sobrevida, siga respondiendo, no nos va a faltar respiradores, ventiladores, como quieran llamar. Generalmente se dice pacientes ventilados. Sí, bueno, exactamente. Bueno, siempre, más allá que hablamos de un tema complejo, siempre es un placer charlar contigo, Enio, para que la gente vaya teniendo una idea clara de cómo está el panorama. Cautela, hay una importante reducción en cantidad de ingresos diarios a terapia intensiva, pero todavía no hay que bajar los brazos, no es para festejar, pero si siguiera esta tendencia, evitaremos, esto es lo último, evitamos el colapso sanitario. Si sigue esta tendencia, doctor. Seguro. O sea, nosotros lo que estamos esperando y estamos con una expectativa muy grande es que esa tendencia se confirme, que se confirme ese amesetamiento y más, que de alguna manera empiece a bajar los casos. Eso indicaría que llegamos al famoso pico y que empezaríamos a partir de ahí a tener cada vez menos casos. Eso es lo que añoramos todas, que esperamos, que queremos que pase, pero bueno, me parece que tu mensaje es bastante claro y me parece que hay que apuntar ahí. Es un buen dato, es una buena noticia, pero no bajemos los brazos, esperemos que todavía no pasó. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias. Abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, recordamos a la gente que charlamos con Enio García. Y si ustedes notaron algún acento, él nos contó la historia en su momento. Él es de Minas Gerais, de Belo Horizonte, y hace muchos años que está en la Argentina, es médico y es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia.